Hoy contamos con un referente del humor político en prensa. También lo es en el campo de la ilustración. Es creador, junto a Carlos López, del personaje de Tito Longueirón, uno de los cómics con más lectores que hay en la historia de las historietas. Está participando en la exposición Ilustramundos en el Colegio de Fonseca. Él se llama David Pintor y nos acompaña hoy. Bienvenido, David. Si te parece, empezamos con un cuestionario express para conocer un poquito más sobre ti. ¿Qué es David Pintor? Ilustrador, dibujante, pintor. Pues tengo la suerte de poder ser un poco de todo. Una de las cosas buenas de esta profesión que estoy descubriendo es que me están empezando a llegar trabajos cada vez más diferentes y me apetece mucho esa variedad que me da la profesión de ilustrador. Hablando de variedad, has viajado muchísimo y esos viajes han convertido en motivo artístico. ¿Nos puedes citar un lugar en el mundo? Muchos, la verdad, he tenido suerte de estar en bastantes sitios, pero por ser a lo mejor el más reciente, Australia, donde he estado el verano pasado y que me ha fascinado, la verdad. Y tantos rincones de Galicia que has pintado e ilustrado, ¿te puedes decantar por uno o dos especiales con encanto? Pues ya que estamos en Santiago, yo me decantaría por la Plaza de la Quintana. Me parece que es una plaza, yo creo que de las más bonitas del mundo, sin duda. Y de todos los consejos recibidos por tus padres, uno especial que hayas seguido. Pues el de esforzarse y hacer las cosas, de trabajar, de hacer las cosas lo mejor posible y que eso normalmente llega para salir adelante. Has ilustrado juegos populares gallegos. ¿Nos puedes citar uno que te hayas perdido en tu infancia? Perdido, hombre, sobre todo hay un juego que siempre me suscitó mucha curiosidad, que es el de la billarda, que a mí no me cogió por mi edad, es más de la generación de mis padres, pero es un juego que nunca tuve la oportunidad de jugar y que me resultaría curioso probar alguna vez, sí. Casi parece el golf en pobre. Sí, sí. ¿Qué concepto tienes de la familia y de la amistad? Pues yo creo que la amistad es muy importante. Creo que estamos en un momento donde se trivializa bastante el término amistad con las redes sociales y las nuevas tecnologías. Y la verdad es que yo soy de tener pocos amigos, pero buenos. ¿Y en tu casa se practica eso de, hablando de familia y de amigos, de leer en familia o solo sucede en la literatura? No, yo creo que para mí la lectura siempre ha sido una cosa como muy privada, muy personal, muy de estar a lo mejor en mi habitación, muy de intentar meterse en el libro, de introducirse en esa historia y de como una cosa muy personal, a diferencia de otro tipo de placeres artísticos como puede ser el cine o la pintura. Creo que la literatura es una cosa, por lo menos yo lo veo así, como muy personal, muy introspectiva. Y hablando de cine, ¿nos puedes citar una película especial? Pues también por reciente, una película que me sorprendió mucho, de hecho la vi más de una vez y creo que es muy recomendable. Creo que ahora que se acaban de dar los Oscars recientemente ha sido, creo que, un poco olvidada, que es la de El árbol de la vida. Es una película difícil, pero realmente es una película que llega a sitios del alma que pocas películas creo que llegan hoy en día. En el mundo hay muy pocos museos de la ilustración. ¿Nos puedes citar uno recomendable? Bueno, hace poco, museos de ilustración en que yo sepa hay muy pocos en el mundo. Hay muchos museos de arte contemporáneo, incluso de cómic, incluso museos del humor, como el que hay en Fene, o otro museo del humor que hay también en Andalucía, pero museos de ilustración hay muy pocos. Yo destacaría, más que nada por ser a lo mejor el pionero en España, al museo que recientemente se ha inaugurado en Madrid, que es el Museo ABC de la Ilustración, y que creo que, aparte de ser un museo que está demostrando una gran iniciativa a nivel de organizar conferencias, charlas, exposiciones, es un museo muy activo, que es lo que
que es lo que necesitan un poco muchos museos, que nos estamos dando cuenta ahora que no vale solo con construir un museo, con inaugurarlo, que luego hay que darle vida y que ese museo tiene que ser un elemento activo y generador de actividades. Y en eso el Museo de ABC, la verdad es que lo está haciendo muy bien, está organizando muchas cosas y creo como un puntal muy importante de lo que es toda la ilustración en España, pues yo creo que merece la pena que se destaque. Bueno, destacada es la exposición en la que está David Pintor con otros 10 artistas de ámbito nacional e internacional. ¿Qué presentas en el Pazo de Fonseca? Pues un poco, claro, a mí me encargaron que hiciera una selección, nos dieron una superficie a cada ilustrador, somos 11 ilustradores, y claro, ahí un poco intentas buscar pues 10, 11, 12 ilustraciones que tengan un poco un hilo conductor, es como si fuera es como un libro, cuando ilustras un libro y tienes que hacer 20, 30 ilustraciones, necesitas que todas tengan una especie de hilo conductor, un elemento, un ambiente, un tono común para que formen una unidad. Entonces, en esta era un poco complicado porque cogí ilustraciones sueltas que yo hago para revistas o para otro tipo de publicaciones. Entonces, se me ocurrió que como un tema que a mí me gusta mucho y que aparece mucho en mis ilustraciones, que son el tema de los viajes, pues intenté hacer una selección de lugares, de diferentes lugares del mundo, representativos de los viajes que yo he hecho en estos últimos años. Ahí se puede ver pues desde una cafetería de Madrid, una de Holanda, entonces diferentes lugares del mundo. Entonces, pues eso, un hilo conductor, los viajes. Sí. Y hablando de esos viajes y de ese hilo conductor, nos llama la atención que entre dibujos y pinturas realizadas como tú, como las ciudades de papel, siempre aparece un dibujante. ¿Es autobiográfico? Sí, no físicamente, porque realmente no me parezco a ese personaje, pero sí que representa un poco pues a mí, me representa un poco viajando y dibujando esos lugares. Es un poco lo que te comentaba en ese libro de Ciudades de Papel, donde yo hice un recorrido por todas esas ciudades en las que yo he estado, pues necesitaba un elemento que me fuera cosiendo todas esas, que no fuera simplemente una serie de postales de eso, de Ámsterdam, Barcelona, Madrid, no. Necesitaba un elemento que también, pues, como una especie como que contase una historia, como ese elemento que me cosiera todo el libro, y elegí pues un personaje, un dibujante, que podría ser yo, y que va en bicicleta, que es un objeto que a mí me gusta mucho. Me hizo mucha gracia hace poco en el Congreso, precisamente en una charla, Elena Odriozola decía que ya no le gustaban nada ni los coches ni las bicicletas, le parecían artefactos feos, delgados, tal. A mí me encantan, se lo comenté luego, a mí me encantan las bicicletas, me parecen unas cosas muy bonitas, aparte la sensación de ir en bicicleta, que no tiene nada que ver con la sensación de ir en otro tipo de medio de locomoción. Y entonces pues utiliza el personaje y ese ilustrador que va en bicicleta recorriendo todas las ciudades y que va pues dibujando todas esas ciudades también. Otras veces el hilo conductor ha sucedido en la Compostela de David Pintor, que es muy peculiar. Ahí hay un hilo. No sé si es la melancolía del otoño, porque son las hojas, que muchas veces esas hojas son corazones. Sí, a mí el otoño la verdad es que es una época, siempre fue muy evocadora, gráficamente funciona muy bien el tema de los colores que tiene el otoño, que no tiene otra estación, esos amarillos, esos rojos. Me funcionaba muy bien a la hora de representar Compostela. ¿Y cómo es esa Compostela de David Pintor? Pues yo intenté... Una de las cosas que yo intenté al hacer ese libro es hacer una cosa muy difícil, que no sé si habré conseguido, que es la de mostrar una Compostela diferente. Libros de Compostela se han hecho cientos de ellos, de fotografía, de pintura, de ilustración. Entonces yo intenté hacer un libro diferente, aportar un poco mi visión personal, aportar, yo creo que un poco de magia. Sí, la magia y la magia de Chagall. Sí, porque es un pintor que me encanta y que la verdad es que me ha influido mucho en muchas veces de ilustraciones que he hecho. Y he intentado aportar un poco de magia. Es una ciudad que yo siempre me ha encantado, la he tenido siempre muy cerca porque toda la vida he vivido en Coruña. Y he intentado dar esa magia, he intentado que algunos edificios cobren vida incluso, he intentado dar una visión diferente. No me
no me simplemente he puesto a dibujar lo que veía, he hecho un recorrido por Santiago, he elegido los lugares que a mí más me inspiraban, Sí, que muchas veces... te has ido al CEGA, a los jardines, a las terrazas y a las cafeterías, ¿eh? Sí, yo tengo una creencia bastante especial por las cafeterías, no solo como pues, para tomar café, para estar con los amigos, sino también para trabajar. Eh, yo cada vez aguanto menos en el estudio, la verdad. No sé si es ese espíritu nómada de viajero, que cada vez me gusta más dibujar en las cafeterías. Muchos de los libros que he ilustrado están hechos en las cafeterías, que luego están rematados o coloreados por ordenador en casa, pero están muchos hechos en las cafeterías. Y son lugares que me inspiran mucho, me dan mucha tranquilidad, estar pues a lo mejor eso, leyendo la prensa, tomando un café y luego ponerme a dibujar. Y cuando hago un libro de estas características también creo que algunas cafeterías merecen estar en un libro recopilatorio sobre Compostela. Ahí están el Café Gijón, pero también las nuestras, las de la Plaza de la Quintana, Casa Camilo. En tus ilustraciones y en tus libros se desmantela ese tópico de que el libro bonito tiene que estar realizado a la antigua, porque tú empleas mucho el digital. Sí, pero porque es un elemento más, es un instrumento más. ¿Pero qué aporta el digital? Pues aporta mucha comodidad porque te da la capacidad de equivocarte y volver atrás, te da un tono que no puedes conseguir a lo mejor con la acuarela, y yo que hace unos años pues empecé a usar el ordenador para colorear, me encuentro muy cómodo, más que con las técnicas tradicionales, aunque bueno, Aunque las dejo para otras cosas, pero como para el dibujo de prensa la verdad es que es muy cómodo porque además es muy rápido, lo he ido incorporando a otro tipo de trabajos y la verdad es que me siento muy cómodo con él. Sí. ¿Por qué gusta tanto Tito Longueirón? Pues no lo sé, supongo que porque es el típico antihéroe que resuelve todos los problemas y todas las dificultades que se le encuentran pues, de una manera pues, siempre muy original. Es un que causa ternura porque muchas veces le salen mal, pero esa mezcla de pillo y de personaje que de una manera original pues consigue vencer al forzudo más forzudo, al tipo más rápido, pues supongo que la gente pues un poco se identifica con ese personaje. Eres el único gallego que ha participado en la Feria del Libro Infantil de Bolonia 2010. ¿Qué ha supuesto que fueses tú el único seleccionado? Y también ya has participado anteriormente. Sí, tengo que decir que bueno, realmente el primer ilustrador gallego que fue seleccionado en Bolonia fue Xan López Domínguez, en los años 90, no recuerdo muy bien, y a mí me seleccionaron, pues eso, en el 2000, la primera vez en el 2007, creo. Y para mí la verdad es que fue muy importante porque yo que la gran parte de mi trayectoria profesional la he desarrollado en prensa, en el humor gráfico, cuando empecé a meterme en el mundo de la literatura infantil, de la ilustración, claro, al principio tampoco sabes muy bien manejarte en esos terrenos un poco desconocidos en ese momento, porque no tiene nada que ver, es un estilo diferente, es un tono diferente, es un público diferente. Entonces el hecho de haber mandado esas ilustraciones y que me hayan seleccionado en una feria que realmente a nivel de ilustración infantil es la más importante del mundo, a mí me dio mucho ánimo para seguir investigando y seguir trabajando el tema de la ilustración infantil y la verdad es que estoy muy contento, aparte de que a partir de la feria de Bolonia pues me hayan salido algún trabajo fuera de España, a mí me supuso un gran empujón. Sí. Esos trabajos fuera de España, en ese sentido los ilustradores tenéis una ventaja con respecto a muchos artistas plásticos, porque no lo tienen tan fácil de exponer y trabajar para el extranjero. No sé si los artistas plásticos, yo siempre lo digo al hilo de la literatura infantil, que evidentemente pues, para un escritor es más complicado por el tema del idioma, claro. Un escritor gallego, pues cuando si quiere que su obra salga traducida a otros idiomas, pues necesita más infraestructura, necesita un traductor o una editorial que mueva ese texto o un editor que también que vaya a las ferias a enseñar ese producto.
Internet para lo que es el tema de la ilustración, la verdad es que ha supuesto una grandísima ayuda. Hoy en día con Internet es muy fácil que tu trabajo sea visto en cualquier parte del mundo a través del mail, con lo cual lo que antes suponía viajar a las ferias o a otros países a enseñar pues con tu blog tus originales, pues hoy en día esos dibujos que son archivos y que pueden viajar a cualquier sitio, pues nos ha facilitado mucho esa manera de exportar nuestro trabajo. Una breve pausa, tenemos en pantalla a Irene García. Ella es una de las comisarias de esta magnífica exposición que está en el Pazo de Fonseca. Vamos a escucharla. Esta é a primeira exposición que se organiza desde o Proxecto Campus Cultura e da Universidade de Santiago de Compostela. Desde o principio tivemos claro que a primeira exposición tiña que ser sobre ilustración e ilustradores e que tiña que estar conformada por ilustradores que tivesen un estilo moi persoal e moi recoñecible. E tiñan que ser ilustradores de todo o mundo, polo tanto non había sitio para todos os galegos, aínda que hai moitos deles. Decidimos contar con David Pintor sen ter definido a temática, nin o estilo, nin nada de exposición. E por estes azares da vida, a exposición acabou chamándose Ilustramundos e David Pintor ilustra o mundo mellor que a ninguén, e case un Ulises moderno que percorre lugares e volve sempre a Ítaca para amosalos. De feito, no texto que lle pedimos para o catálogo, o que el destaca é o periplo que foi polo mundo, a necesidade que ten de viaxar sempre cun lápis e un papel, e de feito nas súas ilustracións, ou cada unha das ilustracións, é un pouco el. Permítenos coñecer o mundo a través dos seus ollos e a través dos seus lápices. Qué bonito lo del Ulises moderno. Sí, la verdad que supongo que tendré siempre esa necesidad de volver a Ítaca. Pues esta exposición se ha acompañado con un congreso, Ilustrando la diversidad. ¿Qué ha supuesto que se celebrase además este congreso en Galicia y qué ha aportado? Pues yo creo que es muy importante. Primero a nivel personal, porque te da la posibilidad de conocer a otra gente muy interesante. Yo he tenido la oportunidad de conocer a ilustradores magníficos como Carme Solé o como Elena Odriozola, y ya solo por eso la experiencia es muy positiva. Y luego a mayores, por la información que tengo, esto es un congreso que es un primer paso de un proyecto muy ambicioso de crear aquí pues una serie de actos estables referentes a ilustración. Incluso un museo, se hablaba, ¿no? Un museo de ilustración que está también en proyecto y que sería, la verdad es que muy importante, sobre todo también, no es casual que se hable de hacer un museo de ilustración en Galicia, porque realmente ahora mismo hay una generación de gente ilustrando en Galicia muy numerosa. O sea, tú vas a Madrid, Barcelona, y la gente te lo comenta, la cantidad de gente que hay en Galicia, que está saliendo de Galicia, pues a nivel de ilustración, de humor gráfico, de caricatura, un poco todos esos campos que tienen ese lío común de la ilustración. Con lo cual yo creo que es una muy buena idea para canalizar toda esa gente que estamos dedicándonos a eso en Galicia y para atraer a otros ilustradores aquí, darle esa importancia. Yo creo que un campo de la cultura en Galicia que está pegando muy fuerte, fuera de Galicia sobre todo, además. Sí. ¿Y piensas que es cierto que se está vendiendo más libro para niños que para adultos? Bueno, no es que lo pienses, creo que los las datos, estadísticas, creo que sí, los datos que hay por ahí es están... que, a pesar de que ahora mismo con la crisis que hay está bajando todo de ventas, el que está resistiendo más es el libro infantil. Se están manteniendo mucho las ventas y yo no sé, supongo que también, creo que también hay un esfuerzo por parte de las editoriales de cuidar el libro infantil. El libro infantil en los últimos años ha pegado un subidón, aquí en Galicia sobre todo, de nivel altísimo. Ahora mismo se están haciendo cosas preciosas, se están editando cosas magníficas que se están viendo en la Feria de Bolonia y que bueno, se están aquí vemos que están en japonés, si no me equivoco. En coreano. Bueno, es en coreano, perdón. Sí, precisamente es lo que te comentaba antes. Este es un encargo que me salió a raíz de la Feria de Bolonia y que claro, a un ilustrador le hace mucha ilusión pues participar en proyectos
pues eso, en países tan lejanos como Corea. Sí. ¿Y qué ingredientes son fundamentales para conectar con el público infantil? Aparte de la técnica, que técnicamente tu obra es impecable, pero ¿qué más hace falta? No lo sé, supongo que eso es el gran secreto. No tengo muy claro. Yo, aquí la única secreto, la única clave es, o por lo menos la que yo utilizo, es intentar hacer las cosas pues de una manera, pues eso, darles un carácter a lo mejor más artístico. Las fuentes de las que bebo yo son sobre todo pintores. Entonces te fijas también en lo que hacen otros. O sea, evidentemente en esta profesión como en cualquier otra, lo que haces es fijarte en otros ilustradores, cómo resuelven las cosas. Entonces, ¿y en los clásicos gallegos? ¿En nuestros pues también, ilustradores? También, tenemos una tradición. Yo que vengo de la caricatura, realmente hemos tenido aquí un artista como Castelao, que yo siempre digo que está muy... que bueno, en Galicia sí que está valorado, pero que realmente Castelao, el nivel que ha tenido como caricaturista podría ser considerado a nivel europeo. Es uno de los grandes artistas que ha dado no solo Galicia, sino yo creo que España y Europa. Entonces, yo creo que a partir de Castelao, todos los que vinimos después siempre tomamos un poco esa filosofía de dibujar lo máximo con las mínimas rayas, esa visión caricaturesca que yo, al venir del humor gráfico, pues incorporo también a todos mis trabajos. Entonces yo creo que es una referencia para todos. Y dentro de la exposición, ¿hay alguno que no conocieses y que te aportase algo? Dentro del Pazo de Fonseca, ilustradores internacionales que... Yo creo que todos, en general de todos siempre se aprende algo. Unos pueden gustarte más, otros menos, pero realmente la exposición hay ilustradores magníficos, desde un ilustrador holandés que se llama Michael, no recuerdo ahora el nombre. Michael Brexba o algo que, bueno, él, lo interesante de ese trabajo y su obra, cómo retoma a Duchamp, al objeto encontrado, y cómo de objetos, muchas veces de desperdicio, hace obras, pero fantásticas. Sí, es muy sorprendente cómo consigue eso, pues con elementos como un tenedor, una cuchara, hacer pájaros, hacer cualquier cosa. Sí, papagayos. Es muy interesante. Y Elena Odriozola, que yo siempre, bueno, ya conocía su trabajo, el poder, por ejemplo, que eso es una cosa que también es muy interesante de esta exposición, porque normalmente, bueno, libros de ilustradores se pueden conseguir en cualquier librería, pero en el caso concreto de Elena Odriozola, poder admirar los originales, unos originales que lo explicaba ella, que son muy complejos de escanear y muy complejos de luego adaptar a libros por las texturas que ella consigue, por los tipos de papeles. Entonces yo creo que es una ocasión muy buena para, por ejemplo, admirar una obra original de Elena Odriozola y ver el papel y la técnica y lo que utiliza ella. Y bueno, de vosotros, porque en el Congreso se dijo que el objetivo final está en la creación del libro, pero los originales, esas calidades de las que hablas, se aprecian muchísimo más, incluso en tu trabajo. Es que no hay color con... Sí, bueno, en mi trabajo concreto, claro, yo al trabajar en digital, los originales realmente los tengo en casa, no están expuestos porque están en blanco y negro. Pero van a gran tamaño, con lo cual puedes disfrutarlos, yo creo que mejor que un papel de revista, que siempre es un papel, o un papel de periódico, que es un papel de menor calidad. Y la verdad es que el trabajo que han hecho en la exposición es magnífico, han hecho unas reproducciones muy buenas y que merece la pena que la gente vaya a verla. Que visite. Pues ya para terminar, ¿podrías citar una o dos piezas que consideres maestras en el mundo de la ilustración? Piezas. Casi voy a decirte más ilustradores, porque piezas así sueltas... Pues nombres, sí, nombres. Pues mira, hay dos ilustradores que a mí me parecen muy buenos. Uno es Saul Steinberg, que es un ilustrador norteamericano muy conocido, que hizo muchas portadas para el New Yorker. Y otro es Jacques Sempé, que la gente lo conocerá por los cuentos ¿cómo se llama? Ahora no recuerdo el personaje de Sempé, pero es un ilustrador magnífico también, que hizo muchas portadas también para el New Yorker. Y además es una autoridad en su país. Sí, en Francia. Y aparte creo que es muy importante porque tanto Saul Steinberg como Sempé
han cruzado esa barrera que es complicada muchas veces romper, y que de paso te agradezco que tú ayudas a romperla, porque el hecho de traer a tu programa a ilustradores también ayuda a que el trabajo de ilustración sea más valorado y que se equipare al trabajo de los pintores y otros artistas plásticos. Y gente como Steinberg y como Sempé, cuyas obras se pueden ver en museos de todo el mundo, pero museos de arte moderno, son ilustradores magníficos, y que yo realmente cualquier libro siempre se puede aprender algo, y son fuente de inspiración constante. Sí, sí. Y que tengan que ya hacía falta esa consideración social. Muchísimas gracias, David, por habernos acompañado. Gracias a ti. Porque precisamente de esto que nos habla David Pintor, nuestro invitado, esa consideración social que en el pasado los ilustradores no tuvieron y eran considerados casi, y la disciplina, como un arte menor. Hoy están a la par y muchas veces supera incluso la propia labor del escritor. Un mundo que tienen a su alcance y para disfrutar artistas nacionales e internacionales, comulgando con los gallegos al mismo nivel. Pazo de Fonseca. Nosotros seguimos hablando de arte, como siempre, la próxima semana. Hasta entonces.